Buenas noches, América. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal, al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Esta es una de las muchas citas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Es del libro del Levítico 19, 33, 34, y no es la única. También las hay muy similares en el libro de Jeremías, de Ezequiel y de Zacarías. Y si así de claro se expresa el Evangelio, ¿por qué los evangélicos, que representan el 25% del voto en Estados Unidos, apoyan con tanta fuerza la política migratoria de Trump, que predica precisamente lo opuesto, sea con los migrantes centroamericanos o con los refugiados de países de Oriente Medio en conflictos bélicos? Una encuesta reciente del Washington Post y de la cadena ABC revelaba que el 75% hoy de los evangélicos blancos en Estados Unidos reconoce como algo positivo la persecución federal contra los inmigrantes indocumentados, en comparación con el 46% de los estadounidenses en general. Y otra encuesta, otro dato, esta del Centro de Estudios Pew del pasado mayo. El 68% de los evangélicos blancos dice que Estados Unidos no tiene la responsabilidad de albergar a refugiados. Trump sin duda ha cautivado el voto evangélico, tradicionalmente republicano, sí, pero que parece haberle dado un cheque en blanco para avanzar con políticas que a cualquier observador externo se le presentan profundamente contradictorias con sus principios. Los evangélicos han conseguido de Trump poder influir en política sin limitaciones y ven con buenos ojos el nombramiento de jueces conservadores para las cortes del país, incluida la Corte Suprema. Y más aún, anhelan que esta administración revierta políticas que denostan, como la que legalizó el aborto hace ya unas décadas. Pero en este camino que abrazan a Trump, parecen estar mirando a otro lado cuando se habla, como dice la Biblia, que los inspira tener cuidado de los pobres, los inmigrantes o los refugiados. Valdría la pena, retomando las enseñanzas bíblicas, recordar la advertencia de Jesús a sus seguidores. Aquellos que se niegan a cuidar de los pobres o del refugiado, el menor de estos, es como si se lo hicieran a él. Aquí o en cualquier parte del mundo. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para los pies de página de algunas de las noticias de la actualidad que nos han llamado la atención. Avanza la caravana de migrantes que está en territorio mexicano. Según cálculos de los expertos, los que caminan tardarán aproximadamente aún 2 meses al ritmo por el que van para llegar a la frontera con Estados Unidos. Según la agencia de noticias Associated Press y también los grandes medios estadounidenses, el conjunto de personas que forman parte de esta caravana son aproximadamente unos 4.000, a los que se les podrían haber sumado otros 500 de El Salvador. La caravana viene de Honduras. Esa amenaza al presidente Donald Trump le lleva a anunciar esto. Nuestros militares están siendo movilizados a la frontera sur. Llegarán muchas más tropas. No permitiremos que estas caravanas, que también se componen de matones y de miembros de pandillas, entren a los Estados Unidos. Nuestra frontera es sagrada. Deben venir legalmente. Devuélvanse. Hay que enfrentar esa caravana con militares para reforzar la frontera porque la presidencia de Estados Unidos habla de invasión. Y lo que sabemos son estos datos. En la frontera de Estados Unidos hoy hay aproximadamente unos 2.100 efectivos militares, a los que se van a sumar unos 5.000 que anunció el Departamento de Defensa esta misma semana. En total van a ser unos 7.000. ¿Saben cuántas tropas tiene Estados Unidos luchando contra el autodenominado Estado Islámico? Unas 7.000. Unas 5.200 en Irak y unas 2.000 en Siria. El mismo número de tropas que Estados Unidos hoy tiene para hacer frente a la amenaza del terrorismo islamista es la misma que la administración estadounidense va a destinar en conjunto para hacer frente a una caravana de migrantes con mujeres, con niños, con personas mayores, con padres, con jóvenes, que busca llegar a Estados Unidos y son unos 4.000. Casi dobla el número de militares a los miembros de la caravana. Más temas de la actualidad.
Saben que en las últimas horas el presidente y la primera dama han estado en Pittsburgh, donde se produjo ese tiroteo, el último de los que hemos conocido en Estados Unidos. Robert Bowers, que es el presunto autor de ese tiroteo, que ha sido detenido, utilizó una arma, un rifle semiautomático, una R-15 y 3 pistolas. En su casa, además, tenía una decena de armas, entre pistolas y rifles semiautomáticos. Todas fueron compradas de manera legal. Y eso vuelve a poner sobre la mesa el debate de las armas, al margen del crimen de odio, el debate de las armas que hay en Estados Unidos. Miren estos gráficos que nos ha gustado recordar, que nos gusta ponerle el pie de página. El primero nos demuestra que Estados Unidos tiene hoy 6 veces más homicidios de armas de fuego por millón de personas que Canadá y 16 veces más que Alemania. Y el segundo, ¿recuerdan ustedes la matanza de Sandy Hook en esa escuela de primaria en Connecticut, en la ciudad de Newtown, en el que murieron 20 niños y 6 adultos, además de que la persona que perpetró el suceso, el tiroteo, también murió en el incidente? Fue una masacre que conmocionó a Estados Unidos y de la que aún se se recuerda. Pues bien, desde ese año, es decir, hace 6 años, han ocurrido en Estados Unidos 1.600 tiroteos masivos. Esto es aproximadamente, de acuerdo a estos datos, un tiroteo masivo cada día desde el 2012 hasta hoy. Si estos datos no son los que tienen que formar parte del debate cuando hablamos de armas en Estados Unidos, la verdad, no sabemos cuáles son. Más cosas. En las últimas horas el presidente Trump ha abierto un nuevo debate y es la voluntad que tiene, a través de una orden ejecutiva, dice, de cambiar el alcance de la enmienda 14, la 14ª enmienda de la Constitución, aquella que garantiza a toda persona nacida en Estados Unidos ser automáticamente ciudadano estadounidense. Bien, el presidente lo que hace es abrir un debate que no es la primera vez que se abre, pero que él ahora lo quiere abrir, cuando faltan pocos días para las elecciones, por un interés de poner estos datos que hemos encontrado en la escena pública, o al menos así nos lo parece. Miren el estudio que realizó el Centro de Estudios Pew, un centro de estudios independiente, que demostraba cómo el número de nacimientos de inmigrantes en situación irregular desde los años 80 hasta el 2014, que es el último año en el que hay cifras, han ido incrementándose. El punto llegó al 2008, cuando se superaron los 350.000 nacimientos de personas en situación irregular en Estados Unidos. Y desde entonces hasta el 2014 ha ido descendiendo, una tendencia que, dicen los del Pew, se mantiene a la baja. El 275.000 fue el último dato que tenemos, que representó el 7% de la población nacida en Estados Unidos ese año. Del total de nacimientos, un 7% fueron de ciudadanos en situación irregular. Hay otro dato que nos llamó la atención y que parece interesante, y es el que ha realizado el Centro de Estudios de Inmigración. El presidente Trump utiliza 2 tipos de expresiones cuando habla de este tema. Uno, baby anchors, o bebés ancla, esos bebés que nacen con la voluntad de los padres o progenitores para que sea un ancla para abrir el camino a la ciudadanía. El segundo habla de turismo de nacimientos. Este centro intentó elaborar unos datos para saber cuántos bebés se estimaba que podrían ser fruto de ese turismo de nacimientos, y llegó a la conclusión de que son unos 36.000. Este dato es del 2012, que es el último que se conoce. No ha habido nuevos datos actualizados después. 36.000 de padres que vienen a Estados Unidos en situación legal o con visas de turistas, con visa de trabajo, lo que sea, pero que llegan a Estados Unidos como turistas para tener su bebé y así conseguir esos beneficios, para ellos y para sus bebés, por supuesto. Más cosas, una mirada a América Latina. Este año es un superciclo electoral. Hemos estado siguiendo elecciones interesantes en Brasil recientemente, pero también las ha habido en México, en Colombia, en Paraguay. Bien, muchas elecciones. Mañana falta un mes para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Y este fin de semana supimos que Jair Bolsonaro va a ser el próximo presidente de Brasil el próximo 1 de enero.
Hay tres países que son muy importantes en el continente: México, Colombia y Brasil, por la dimensión de sus economías, por la relevancia de sus voces, etc. Precisamente esos tres países los acaba de visitar Moisés Naim, que es el director del espacio Efecto Naim y además es analista internacional, y le hemos pedido que nos acompañe. Moisés, gracias por estar con nosotros esta noche, bienvenido. De ese viaje que te ha llevado a esos tres países, queríamos preguntarte por qué impresión te llevas de esa visita que has hecho a esas tres grandes economías, esas tres grandes democracias de América Latina. Bienvenido. Sí, efectivamente fue un viaje muy interesante donde pude conversar con líderes políticos, empresariales, académicos, medios de comunicación, periodistas. Y es muy interesante ver cómo estos países no podrían ser más diferentes. Evidentemente México y Brasil son muy diferentes en muchos sentidos y Colombia es a su vez muy diferente de estos dos. Sin embargo, a pesar de las diferencias de los tres países, tienen muchas cosas en común con respecto a la política. En cada uno de ellos encontré un nivel de enfrentamiento, de conflictividad social, de crispación muy fuerte. Son sociedades divididas, las tres, que de alguna manera han tenido elecciones que mostrarían que hay un apoyo a un candidato, en el caso de México y de Brasil y también de Colombia. Hubo apoyo electoral por quien es el presidente o va a ser el presidente en el caso de Brasil y México. Sin embargo, ese consenso producto de esa elección está también matizada por el hecho de que son sociedades muy divididas y con un potencial de conflictividad bastante alto. Y si queremos analizar la inestabilidad, de acuerdo a tu punto de vista, seguro que Venezuela es el país más inestable del continente, pero si quitamos a Venezuela, ¿cuál es la democracia que más te preocupa desde el punto de vista de la estabilidad? Yo regresé muy preocupado de mi visita a Brasil. No hay duda de que Jair Bolsonaro ha traído las esperanzas y ha provocado enormes iniciativas y esperanzas, como dijo, de lo que puede pasar allá. Sin embargo, creo que las expectativas son muy altas, creo que la gente está pidiendo mucho, esperando mucho y creyendo que va a ser fundamentalmente diferente. Él es el presidente que prometió cambios profundos en la sociedad, en la manera de hacer política, en la economía, en las relaciones internacionales. Y vamos a ver si lo va a lograr, pero en todo caso las expectativas son altísimas y él va a tener un reto muy importante de manejar las consecuencias que puede tener el que la gente se desilusione, que de la misma manera con tanta euforia y tanto entusiasmo por él, eso puede cambiar rápidamente. La experiencia, la voz de Moisés Naim, que como siempre es un gusto escucharla y tenerla como parte de este programa de Poder Latino. Gracias, Moisés, por habernos acompañado. Vamos a terminar con una bonita historia. No sé si muchos de ustedes frecuentan las bibliotecas. Miren lo que ha pasado con esta familia de Luisiana, que es un estado del sur de Estados Unidos. Los hijos de esta familia, de la mamá, encontraron un libro haciendo limpieza en la casa que tenía que haber sido devuelto a la biblioteca de la población en la que viven 84 años atrás, porque la mamá le gustaba la poesía y pidió el libro prestado, pero nunca lo devolvió. Se reunieron y decidieron hacer una donación. De acuerdo a las normas de esa biblioteca, cada día de retraso del libro son 5 céntimos, eran 5 céntimos, y calcularon en estos 84 años a cuánto subiría la deuda y decidieron hacer una donación de $1.500 por esos 84 años de retraso y les entregaron el cheque a los de la biblioteca. Todo un tributo a esos templos del conocimiento que hoy, en la era del ruido de Wikipedia, de Google, de los computadores, de los teléfonos inteligentes, nos hacen olvidar ese maravilloso silencio de una sala de lectura en la que la concentración es lo que importa. Les invitamos a recuperar esa buena tradición de visitar las bibliotecas. Hasta aquí las noticias, los pies de página de hoy. Enseguida regresamos con la entrevista. Continuamos con Poder Latino.
Tiempo para la entrevista en Poder Latino de hoy. Hay elecciones de medio término, lo saben, hemos hablado profusamente sobre esas elecciones, pero hay un ángulo que nos ha llamado la atención y que hoy queremos poner en esta entrevista. Miren estos datos. A estas elecciones de medio término de noviembre hay 256 mujeres que son candidatas. Esto es una cifra récord. 256 que aspiran a entrar en la Cámara de Representantes o el Senado. 197 son demócratas, 59 son republicanas, la mayoría de ellas, 234, quieren aspirar a la Cámara de Representantes y 22 al Senado. Cifras de mujeres participando en política. Vanessa Cárdenas es la directora de Enlace Nacional de la organización Emily's List, que trabaja para la promoción de la mujer en la política, en cualquier estadio de la política norteamericana, en los estados, en los distritos y en la política nacional. Señora Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Cuando vemos estos datos, ¿qué explicación encontramos? Bienvenida. Gracias, Gustavo. Gracias por invitarme. Bueno, lo que vemos en Emily's List, que como tú dijiste es un grupo nacional que busca elegir más mujeres en la política, particularmente mujeres demócratas, es que estamos viendo que este es un momento sin precedentes en los Estados Unidos. Vemos que nuestras mujeres están súper motivadas, mujeres demócratas, y que ellas realmente quieren ver sus perspectivas en todas las mesas de decisiones a todo nivel. Y el tema que está más motivando a la mujer son temas como, por ejemplo, el acceso a un cuidado de salud asequible. Es un tema que está básicamente motivando a todo el electorado, pero particularmente a la mujer. También el acceso a derechos reproductivos de la mujer es un tema muy importante, obviamente específicamente para las mujeres. Pero también hay otros temas, por ejemplo, temas económicos. El hecho de que los salarios no están aumentando es un tema muy importante para las mujeres y las familias. El hecho que la deuda estudiantil de los jóvenes sigue creciendo también es un motivador. Y finalmente pienso que otra razón por qué vemos este movimiento, particularmente de mujeres demócratas, es que se preocupan de la dirección de nuestro país y están dispuestas a defender los valores estadounidenses que nosotros realmente cuidamos y aspiramos. Son estos temas los que llevan a que haya más mujeres, más de, casi que diría, 4 veces más mujeres demócratas que mujeres que aspiran a posiciones en candidaturas republicanas. Sí, y básicamente vemos también que es la combinación, Gustavo, del hecho de que en el 2016 Hillary perdió su contienda a la presidencia, porque pienso que hubo un momento en que las mujeres en Estados Unidos se dieron cuenta que tal vez no hemos llegado tan lejos como pensábamos cuando se trata de igualdad y respeto a la mujer. Y también cabe de recordar a la audiencia que en los Estados Unidos las mujeres solo constituyen el 20% de puestos del gobierno, o sea, a nivel electoral. Entonces todavía hay una gran brecha que cerrar, pero pensamos que este año sí vamos a ver grandes avances, porque estamos viendo otra vez, como tú dijiste, a muchas mujeres, particularmente demócratas, que se están lanzando, muchas de ellas es la primera vez que se están lanzando a la política y otra vez a todo nivel. Estamos apoyando este año a más de 70 mujeres a nivel congresional, más de 600 mujeres a nivel estatal. Y de hecho para nosotros las mujeres a nivel estatal y local es para nosotros lo que es más prometedor, porque ellas son las futuras candidatas al Congreso e incluso a la presidencia. Las mujeres en Estados Unidos son el 50% de la población votante, de los votantes. ¿Cuán importante es para una mujer que en la opción que tiene de sus representantes pueda escoger entre una mujer o un hombre? Bueno, lo que nosotros sabemos es que cuando tenemos mujeres en la mesa de decisiones, las políticas públicas se mejoran. O sea, no apoyamos a mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Lo que buscamos
es que tener esa perspectiva de las mujeres ayudan a tener políticas públicas que realmente sean efectivas y que realmente sirvan a las mujeres y a sus familias, porque sabemos que las mujeres están al centro de sus familias y de sus comunidades, y al tener esa presencia, esa perspectiva, mejora nuestras políticas públicas a todo nivel. Y pienso que las mujeres, especialmente estos últimos 2 años, han visto cómo la falta de una voz de una mujer en los temas de salud reproductiva, en los temas económicos, en los temas, incluso cuando vimos la confirmación del juez Kavanaugh aquí en los Estados Unidos, se ha visto cómo la falta de una voz de una mujer realmente tiene un impacto en las políticas públicas, y por eso ahora las mujeres están más motivadas a verse realmente representadas. Hemos visto en los datos de donaciones cómo las mujeres también contribuyen en la vida pública y en la política. Los datos dicen, de acuerdo a la misma fuente que nos las facilitaba antes en la distribución de candidatas, que las mujeres han donado 126 millones a candidatas demócratas que aspiran al Congreso y 85 millones a los hombres. Este apoyo masivo a candidatas mujeres también viene reflejado por esa necesidad, esas políticas de las que usted dice que son más sensibles las mujeres que los hombres. Definitivamente, y también otro punto importante, obviamente estas mujeres están invirtiendo en mujeres porque ellas saben que sus perspectivas son importantes, pero también quiero notar que estas mujeres candidatas realmente están trayendo diferentes experiencias, diferente educación, diferentes perspectivas. Y una cosa importante de nuestras candidatas es que este año estamos viendo no solamente a las típicas candidatas, que normalmente son, digamos, personas que son abogadas o que han tenido algún involucramiento político. Estamos viendo maestras, estamos viendo trabajadoras de salud, estamos viendo enfermeras, trabajadoras sociales, estamos viendo veteranas. Entonces, lo que vemos es que estas mujeres, con sus experiencias, con su, digamos, trayectoria de vida, están trayendo una conexión muy personal al electorado, y eso está motivando a las mujeres a donar más. Y obviamente, como dije antes, también el punto de que tener una voz de una mujer en los debates públicos, en los debates de los temas que tanto nos afectan, es realmente invaluable para la mujer. Entonces, por eso las mujeres están invirtiendo, y porque sabemos que al final del día se necesita hacer esa inversión para que nuestras mujeres candidatas puedan realmente diseminar su mensaje al electorado. Claro, una cosa, de acuerdo a las cifras que usted nos comenta, es la capacidad de donación de las mujeres, pero la otra, la capacidad de recaudación. Y cuando vemos la comparativa entre lo que recaudan mujeres candidatas y hombres candidatos, vemos que aún hay una diferencia. De media, las mujeres tienen una capacidad de recaudación de 1,4 millones, que eso es $185.000 menos que la media de los hombres. ¿Por qué a las mujeres les cuesta más recaudar dinero que a los hombres? Bueno, sabes que yo diría que es al contrario. Una de las cosas, nosotros en Emily's List hemos trabajado con candidatas a lo largo de más de 30 años. Y lo que nosotros sabemos es que las mujeres pueden recaudar fondos igual que los hombres, y que las candidatas mujeres pueden ser tan eficaz a recaudar dinero. El problema con la comparación que tú haces es que siempre ha habido más hombres en número total postulándose que más mujeres. Pero especialmente en este siglo, particularmente en la última parte de este año, hemos visto que nuestras candidatas están batiendo todos los récords cuando se habla de recaudar de fondos. Estamos viendo que muchas de ellas han superado el 1 millón y algunas veces 2, 3 millones en sus contiendas, porque están energizando al electorado y están básicamente apoyándose en los temas que realmente motivan al electorado, y las mujeres y las personas que quieren contribuir a ellas realmente creen en su mensaje. Entonces, al menos en nuestra experiencia este año, y particularmente a finales de este año, hemos visto que nuestras mujeres candidatas son tan eficaces como los hombres, o más aún, de recaudar dinero. Ana, con el incremento de la mujer en la política estadounidense, ¿han cambiado también las maneras de recaudar?
Bueno, pienso que lo que es notable este año, y pienso también es otra vez una buena noticia para nuestra democracia, que la mayoría de contribuyentes a las campañas de las mujeres son contribuyentes, son individuales que están haciendo individuos que están haciendo una contribución de $12, $15, $30, $50, o sea, lo que nosotros llamamos donantes de pequeñas sumas, pero hay tantos donantes, tanta gente motivada que realmente está haciendo una contribución importante y están pudiendo apoyar más a nuestras candidatas. Y eso es increíblemente notable porque eso significa que estamos siendo efectivos, que nuestras candidatas están siendo efectivas al ampliar el electorado e involucrar más personas en sus campañas. Es el análisis de Vanessa Cárdenas, que es la directora de Enlace Nacional de la organización Emily's List. Señora Cárdenas, gracias por haber estado con nosotros. El análisis de estos días previos a las elecciones para comprender bien qué va a pasar y qué rol juega el electorado en Estados Unidos en esas elecciones de medio término. ¿Y usted qué opina sobre la participación de la mujer en la política estadounidense? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones. ¿Confiaría más en una candidata que en un candidato? @PoderLatinoNTN. Ya regresamos con nuestro debate. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy. Tras el repaso de esa actualidad, nos acompañan ya nuestros analistas. A mi derecha, el analista conservador Israel Ortega, pertenece o trabaja en la iniciativa conservadora Iniciativa Libre. Señor Ortega, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Y a mi izquierda, el analista demócrata Walter Tejada. El señor Tejada es analista, consultor. Señor Tejada, gracias por habernos acompañado esta noche, por haber estado con nosotros. Gracias por invitarnos. A ustedes por estar aquí. Y una de las primeras noticias que comentábamos es esa decisión de enviar tropas a la frontera. Hemos hecho esa comparativa de datos, nos parecía relevante, sobre las tropas que hoy tiene Estados Unidos en dos territorios tan conflictivos como Irak y Siria. Y es el número de efectivos similar que Estados Unidos, esta administración, de momento, de manera confirmada, está enviando a la frontera sur para hacer frente a una caravana de migrantes. ¿Es adecuada esta respuesta? Bueno, mira, es tan triste ver las imágenes, ¿no?, que estamos viendo de gente huyendo de Centroamérica, no nada más de la violencia, pero también de la pobreza, ¿no?, y la falta de oportunidad económica. Así que lo que hemos dicho, y nuestro grupo ha estado diciendo, y no nada más nosotros, muchos que se puede categorizar como en la derecha americana, hemos dicho que esta medida del presidente no es apropiada, que lo que debería hacer es llamar al Congreso para por fin tomar rienda de esta situación migratoria, porque esto no va a ser resuelta por orden ejecutiva o por orden de la Casa Blanca, tiene que incluir al Congreso. Y eso es lo que estamos instando. Alguien le podría decir, oiga, con la polarización que hay, uno, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, dos, ese llamado a que el Congreso se implique con la presidencia es como un brindis al sol. Entiendo. Obviamente tendría que ser después de la elección que vamos a tener en unos días en este país, pero hay oportunidades y si los analistas son correctos de que los demócratas van a tomar control de la Cámara Baja, como muchos piensan, es posible que se pueda retomar la idea de lo que había dicho el presidente, hacer una propuesta para asegurar la frontera y dar ciudadanía o residencia a los Dreamers y empezar ahí. Bueno, esto es simplemente parte de la campaña de mentiras, de falsedades y fomentar la política del miedo que este presidente, que es un narcisista maniático, pues está continuamente haciendo. Y especialmente ahora porque está desesperado, viendo las encuestas de que los republicanos están abajo. En muchas de estas encuestas sí se pronostica que en la Cámara de Representantes puede que sea tomada por los demócratas. En el Senado va a ser una pelea fuerte, pero hay mucha posibilidad para los demócratas porque el entusiasmo está ahí. Entonces, Donald Trump lo que hace es asustar a sus propios partidistas para motivar a los que salgan a votar. Y en eso dice una serie de mentiras, incluyendo esto de que viene la caravana y el lenguaje que él usa es para quitarle la humanidad a estos inmigrantes que vienen buscando refugio, vienen buscando auxilio aquí en la luz de la esperanza del país de Estados Unidos. Entonces él quiere pues asustar a todo el medio mundo, incluyendo a sus participantes, a sus simpatizantes, para que salgan a votar, diciendo que esta gente viene a invadirnos. Es que ridículo y absurdo que igualar la frontera enviando personal del cuerpo militar
igualarlo a lo que está ocurriendo en la guerra del Medio Oriente, donde estamos peleando contra terroristas, puras balas y de verdaderos asesinatos y todo eso que está ocurriendo. Entonces, es simplemente un disparate, o el más reciente. Nosotros, los demócratas, vamos a continuar enfocándonos a movilizar a nuestra gente con los temas de base que la comunidad quiere. Es fortalecer la cobertura de salud para todos los estadounidenses, defender el seguro social, el Medicaid, el Medicare, ayudarnos a asegurarnos que tengan oportunidad de educación para todos. Así es que estos son unos disparates. El más recién, que este presidente, que es el Washington Post, le ha documentado ya más de 5,000 mentiras desde que entró a la presidencia. Entonces, es difícil porque a veces piensa que las cosas que dicen no tienen efecto. Lamentablemente las palabras de un presidente sí tienen efecto, entonces, pero no hay que creerle en todo. Lo que tomaría, lo que diría Walter es, para algunos demócratas es complicado ese tema migratorio, particularmente para los demócratas que están representando estados donde ganó el presidente Donald Trump en la elección de 2016. En particular estoy pensando de la senadora de Missouri, Claire McCaskill, el senador Joe Donnelly de Indiana, donde ellos posiblemente van a perder, y uno de los factores que posiblemente pueda ser es no nada más lo que está pasando con el tema migratorio, pero también cómo los demócratas manejaron lo que es la nominación del juez Judge Kavanaugh. Así que entiendo o sea, el punto de vista demócrata, pero también creo que para algunos demócratas causa ansiedad lo que está pasando en la frontera. Bueno, yo creo que ese es otro ejemplo de la parte absurda, ridícula por este presidente, quien vez tras vez ha rechazado proyectos bipartidistas de migración y que él mismo ha pedido que los dos partidos le presenten y los ha llevado a sentar a la Casa Blanca para que le den propuestas, y cuando se las han dado, él inmediatamente las ha rechazado, y que lo que ha hecho entonces es poner la mano dura y separar a los niños de sus padres en la frontera. Ese es el tipo de política que él quiere hacer, que todos sabemos que eso es inhumano, sabemos que no debe, se está haciendo igualmente lo que hacen en países donde hay autoritarios, hay personas que son cara dura o mano dura y que buscan solo la violencia y la separación y el sufrimiento del pueblo. Entonces, claramente este presidente no tiene la intención de verdad llevar a cabo un proyecto bipartidista migratorio. La que se le ha propuesto, él la ha rechazado. Oiga, usted ha dicho al principio que Trump es, abro comillas, narcisista maníaco, cierro comillas. Todos los políticos están pendientes de su imagen. ¿Por qué el presidente Trump no tiene derecho a estar pendiente de su imagen? Te voy a dar un ejemplo más recién, que está fresco ahora en la mente. El día que se empezaron a salir las noticias que había un bombardeo de cajas que se le estaba enviando alrededor del país a personalidades demócratas, expresidentes, le estaban llegando bombas por el correo. Todo el mundo estaba aterrorizado, todo el mundo pensando, Dios mío, ¿cómo vamos a resolver esto? Tenemos que agarrar a esa persona. Trump, cuando lo entrevistan en la tarde, en la misma tarde que había ocurrido todo esto, dice: esto me tiene molesto porque le está quitando atención a mis posiciones, a los que estamos proponiendo al movimiento de los republicanos. Le quita la atención a eso y va a poner ahora la atención a estas personas que están Pero lo cual recibiendo es las bombas. legítimo. Es legítimo que un presidente tenga una estrategia y haya elementos externos que alteren esa ¿Y estrategia. no crees que también sería legítimo que él diga que va a proteger a todas las personas que están recibiendo esto y va a investigar a esto para que se agarre a la persona que es culpable, a las personas culpables, y proteger a la nación, que es el trabajo número uno de él? Ni siquiera tuvo la amabilidad de llamar al presidente Barack Obama o Bill Clinton o Joe Biden, a otros, a decirles: no se preocupen, nosotros vamos a hacer todo lo posible para protegerlos. Él está mejor preocupado por su propio bienestar, que se vea bien en la televisión, y no proteger al pueblo estadounidense. Mira, creo que para algunos demócratas y para algunos americanos, Trump no puede ser algo correcto. Él siempre va a estar equivocado, siempre va a hacerlo mal. Y creo que ese es el peligro. Pero como Obama para algunos republicanos. Claro. O sea, sí. todos los políticos tienen fans y detractores. Claro, pero creo que obviamente, creo que estarías de acuerdo conmigo, que creo que el odio que se está dirigiendo al presidente Trump es como jamás creo que hemos visto en este país. Pero mi punto más amplio en todo esto es que creo que el peligro que tienen algunos demócratas es que están cometiendo el mismo error que cometieron en 2016, cuando se concentraron tanto en criticar a Trump, como hizo Hillary Clinton, llamando no nada más a Trump lo que le llamó, pero también a gente que lo apoyaba como deplorable.
y después sabemos lo que pasó. Y creo que si los demócratas no presentan un plan de ideas de lo que ellos piensan hacer, ese creo que va a ser el peligro que pueden tener. No estoy de acuerdo con eso para nada, por varias razones. Primero, porque los demócratas a nivel base nos hemos enfocado en las campañas con los programas netamente de interés a la comunidad, como la cobertura de salud, asegurando de que la comunidad sepa quién de verdad está defendiendo las condiciones preexistentes que sean parte de la ley, que las personas que busquen tratamiento médico no se les niegue. Y los que han votado más de 70 veces para eliminar eso son los republicanos. Entonces nos hemos enfocado en eso, más los programas de educación, más asegurarnos de que este recorte de impuestos que el presidente le hizo a los multimillonarios y a las corporaciones, de los cuales 86% de los beneficios han ido al porcentaje número 1 más rico en toda la nación, significa que las personas de la clase media no se han beneficiado y 44% de los republicanos no están de acuerdo con esos recortes. Walter, también como tú sabes, ningún demócrata votó para una propuesta para reformar el sistema tributario y recortar impuestos. Para no nada más la clase alta. ¿Cuántos republicanos votaron a favor del acta de cuidado de salud? Pero lo menciono porque, como tú también sabes, el desempleo está bajísimo, particularmente para la comunidad hispana, y economistas independientes han dicho que parte de la razón por la cual la economía está creciendo es por los recortes de impuestos. Y es un tema que obviamente los demócratas estaban en lo malo para apoyar a la comunidad hispana. Yo creo que ese es un excelente ejemplo donde Trump se ha beneficiado mucho del trabajo de un presidente demócrata, quien llegó con un índice de desempleo casi el 9%, y le dijeron que si lo reducía a 7% iba a ser un milagro. Se lo deja a 4.2% en desempleo. Trump nada más lo ha bajado como 0.5% más o menos, está ahorita creo que 3.7, algo así, de porcentaje de desempleo. Entonces no ha hecho mucho en realidad y la clase media no se ha beneficiado. Entonces yo creo que es una comparación de indica que los demócratas sí manejamos el presupuesto mejor, que los republicanos la deuda presupuestaria ha aumentado casi 35% desde que Trump ha entrado a la presidencia. Fueron 8 años donde estamos viviendo por una economía muy baja, como tú sabes, y la razón es que el expresidente Barack Obama tiene una tendencia de izquierda, ¿no? Hacer crecer el gobierno, expandir el gobierno, y el sector privado tiene que ser el responsable para crear empleos, y eso es lo que está haciendo el presidente Trump. En cada mes continuo que hubo la presidencia de Barack Obama, hubo crecimiento en el sector privado 78 meses consecutivos, y acordate que cuando el republicano Bush, la administración Bush, le entregó la economía a Barack Obama, estaba en bancarrota, y él con el estímulos y muchos otros proyectos la pudo enderezar, y sí, el crecimiento ha sido 1.5, 2.3, algo así más o menos, pero continuamente, y se la deja en bandeja de plata a Donald Trump para que tenga una economía fuerte y la pueda crecer. Vamos a cambiar de asunto. Este fin de semana hubo un nuevo tiroteo en Estados Unidos, en Pittsburgh. 11 personas muertas, 6 heridos. La persona Robert Bowers adquirió armas de manera legal. Un rifle semiautomático R-15, 3 pistolas, tenía en su casa una decena. La segunda enmienda de la Constitución le ampara para tener armas. Lógicamente esa enmienda está pensada para la defensa. La primera pregunta que nos podíamos hacer es si bien era legal y tenía todo el derecho este señor a comprar esas armas, ¿son necesarias en una persona media docena de armas, entre las cuales hay un rifle semiautomático, para cuestiones de defensa? Mira, yo nada más puedo hablar en lo personal, no representando a mi grupo, pero yo totalmente a favor de la segunda enmienda. Sé que ejemplos como esto obviamente van a acaparar las noticias, pero como tú sabes, en muchos estados en este país es ilegal. Hay muchas restricciones para armas, y a pesar de eso hay homicidios, violencia, pandillas se están matando. Así que para mí siento que ese es un tema donde los demócratas pierden, y las encuestas señalan que el pueblo americano favorece la segunda enmienda. Sí, pero al margen de lo que favorezca, los hechos son contundentes. Estados Unidos tiene 6 veces más homicidios de armas de fuego por millón de personas que, por ejemplo, Canadá, que cuando uno ve las dos sociedades, pues no hay grandes diferencias. Cuando ve los datos sí, 6 veces más, o 16 veces más que Alemania, cuando son países desarrollados que podrían estar dentro de la misma liga. Ya no digo Australia, o Suiza, o Francia, otros países en los que el porcentaje de muertes por millón de habitantes, que es uno de los indicadores que se toman en cuenta, claramente deja en evidencia que Estados Unidos tiene un problema con las armas, a pesar de que podamos estar a favor de la segunda enmienda.
Mira, igualmente, o sea, creo que ese es un tema donde, por lo menos a mí no me vas a convencer. Yo siento que es algo importante, es parte de la... también algo histórico de este país, entender eso. Y creo que para gente que no vive en este país y no sabe este país va a ser difícil de entender, pero yo a favor. Mira, un comentario para este tema y cambiamos. Por más que los republicanos quieran atacar a los demócratas, que supuestamente estamos en contra de la segunda enmienda, ellos están totalmente equivocados, erróneos, y ellos lo saben. Nosotros, por supuesto, defendemos la Constitución y apoyamos el derecho a portar armas para aquellas personas que califican, la policía, las personas del cuerpo de seguridad, todo eso. Pero lo que estamos viendo, como tú mismo acabas de leer esas estadísticas, necesitamos un control de armas de fuego para personas que no deberían de tenerlas. ¿Para qué estamos dándole un rifle AK-15 o 45 para que son diseñados específicamente para matar a personas? ¿Para qué necesitas eso? Entonces, y además de eso, el tratamiento psiquiátrico que muchas de estas personas necesitan. Muchas de estas personas están al eje, lo que necesitan más que alguien les dé un empujón, como lo ha hecho Donald Trump con su retórica de miedo, del odio, de promover el odio. Ahora le tengo que parar y decirle, ¿está diciendo que Donald Trump es responsable de esas situaciones? Sí, pero hace un equilibrio. Te voy a decir ahora por qué. Sí tiene responsabilidad y no lo quiere admitir, porque él no le dijo que salaran el gatillo, él no fue el que le dijo eso, pero la retórica que él usó diciéndole que la caravana viene a invadir a Estados Unidos y todo, ambos, el que hizo el tiroteo en Pittsburgh, que por cierto le enviamos nuestras simpatías y nuestro sincero pésame a todo el pueblo de Pittsburgh y toda esa familia que están sufriendo, es la más recién catástrofe, masacre que ha ocurrido con una persona que fue incitada por Donald Trump. El que hizo estas bombas también, se ha documentado que en los medios sociales también fue motivado por esta retórica del miedo que fomenta no solamente el odio, sino el antisemitismo. Y sí, Donald Trump y varios de estos republicanos tienen culpa y tienen que asegurarse de aceptarla y buscar cómo solucionamos y reducir la motivación del odio para que la gente tome así y tener mejor control de armas para personas que verdad van a tener. Gustavo, si lo mencionas, el señor que tiroteó a los republicanos que apoyaba a Bernie Sanders hace un año. No olvidemos de ese incidente. Y nosotros totalmente lo condenamos y rechazamos. Tener contexto, claro, ¿no? pero ahí tiene como un punto el señor Ortega, y es el hecho de que esa persona pueda ser simpatizante de alguien, eso no hace que esa persona de la cual este individuo es simpatizante tenga nada que ver con el comportamiento individual de quien aprieta el gatillo. Y parte de la solución que se ha propuesto siempre, que los republicanos vez tras vez han rechazado, es como tener un mejor control de armas de fuego sin negarle la segunda enmienda a las personas que deben de tenerlo. Vez tras vez no lo han querido hacer, ni poner mejores tratamientos psiquiátrico o psicológico para estas personas que no deben de tener armas de fuego. Hay una serie de cosas que por más que los republicanos deban, siempre ocurre lo mismo. Tenemos esta tragedia ahora de 11 personas que han muerto ahora en Pittsburgh motivados por la retórica del odio de Donald Trump y los republicanos. La opinión de nuestros analistas, que pertenece solo a ellos, a nuestro analista republicano, Israel Ortega, y a nuestro analista demócrata, Walter Tejada. Señor Ortega, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un gusto. Los volveremos a invitar. ¿Y ustedes qué opinan? Háganos llegar su punto de vista. @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Algunas de las opiniones que nos han llegado a través de las redes sociales, como estas. Cuba tiene todo el derecho a armarse para defenderse como cualquier país del mundo, como tener un aliado que lo apoye tanto en el campo militar como económico, así como lo hace Estados Unidos con su aliado Israel. Gracias, Miguel, por su opinión. Cuba tiene probablemente todo el derecho soberano a hacer lo que consideren. Nosotros, como periodistas, nosotros lo que hacemos es el análisis y se lo ofrecemos a los televidentes. Lo que nos llamaba la atención es que, al igual que hacemos el análisis cuando Estados Unidos tiene una relación de venta de armas con Israel o con Arabia Saudita, también lo podemos hacer cuando lo hace Cuba. Y Cuba legítimamente lo puede hacer. La pregunta que nosotros trasladamos a nuestros analistas es si hoy Cuba y los cubanos tienen como prioridad la compra de armamento o hay otras prioridades en la isla. No es una caravana, es un éxodo migratorio forzado por la violencia y la falta de oportunidades para sobrevivir. Los inmigrantes solo están huyendo a su inmediata destrucción. Gracias, Diane, por vernos y por su mensaje. Sí, hay algunos que hablan de caravana, otros que hablan de éxodo. En cualquier caso, lo que es
es una migración de personas que están huyendo de una situación de violencia, de ausencia de oportunidades. Y el debate tendríamos que estar centrándolo, lo decíamos ayer, en las causas que llevan a estas personas a salir de su país y buscar un futuro mejor fuera. Partimos de la base de que nadie quiere dejar su casa para irse al extranjero a buscar un futuro mejor, porque el problema está en que no tiene ese futuro en su país. Y lo que nosotros tenemos y podemos hacer es buscar las maneras para ayudarles, no utilizarlos para nuestras políticas o nuestra conveniencia. Las opiniones que nos hacen llegar los televidentes a través de las redes sociales. Gracias por la generosidad de su tiempo y por habernos abierto la pequeña pantalla de su casa esta noche otra vez. Nosotros volvemos mañana. Que descansen. Feliz noche.